Dice Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 5:32 dice este pasaje. Desde el 31 vamos a leer. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo en este lugar. Ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú nos hables en esta noche. Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento, alúmbranos con la luz de tu palabra, de tu verdad. Señor, que la semilla de tu palabra pueda traer fruto al 100% en nuestras vidas, y que en este momento, Señor, todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Jesucristo lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Señor, declaramos libertad en esta casa para recibir tu palabra y que tu paz venga a nuestros corazones para escuchar tu voz en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a ver la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada acerca del arrepentimiento en el reino de Dios. El arrepentimiento en el reino de Dios. Y es importante entender que el arrepentimiento en el reino de Dios, decíamos la semana pasada, va mucho más allá del perdón de pecados para recibir a Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando tenemos la conciencia de que habitamos en el reino de Dios, no podemos dejar de vivir en arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a seguir viviendo, a seguir funcionando, a seguir produciendo a partir del reino de Dios. Por eso no es por obras para que nadie se gloríe. El que hace todas las cosas posibles en los hijos de Dios es Dios mismo, a través de sus principios eternos y espirituales que funcionan en su reino. Así como las leyes del estado de Jalisco están para funcionar a todos los que habitan el estado, así las leyes de Dios están para funcionar para los que habitan en el reino de Dios. Por eso la palabra de Dios nos lleva a tal extremo como decirnos: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque no producimos, no vivimos, no progresamos, no avanzamos por las leyes y las formas de vida de este mundo. Avanzamos, progresamos, crecemos, vencemos por las leyes espirituales del reino de Dios que operan a través de nosotros. Por eso el arrepentimiento es importante, no solamente para pedir perdón, sino para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Una persona que tiene el dominio de cambiar decisión, de someter su voluntad para cambiar rumbo y dirección por la palabra, es una persona que va a tener más avance comparado a otra persona que diario pide perdón a Dios. Escuche, no porque sea malo pedir perdón a Dios, pero más vale cambiar de rumbo y ya no hacer lo mismo, y ya no tener la misma conducta, y ya no tener la misma actitud, y ya no tener la misma forma de pensar, aunque no le pida perdón a Dios meramente. Porque hay veces que le pido perdón a Dios, pero sigo operando en estos caminos. Y entonces esa pedida de perdón se vuelve ineficiente e inoperante para la vida de alguien que se supone que debe vivir por otros esquemas. Entonces, vimos 4 cambios principales que vienen a través de una vida, de un corazón que realmente vive en arrepentimiento. Hay 4 cambios que son la evidencia y la manifestación de una vida de arrepentimiento. Y estaba tan metido en el mensaje la semana pasada que me brinqué la número 1. La número 1 es el cambio de mente. Yo empecé a hablar acerca del cambio de parecer, pero antes de esto viene el cambio de mente. Porque el cambio de mente tiene que ver con efectuar una labor, un análisis profundo
y continuo de cambio en todo lo que se relaciona a mis pensamientos y a las memorias que se han cultivado en mi mente a lo largo de los años. Pensamientos que son malos y negativos debido a que fuimos enseñados por diseños fuera del orden de Dios. Mire, tal vez la mayoría de aquí vieron cómo un hogar se direccionaba, se dirigía, se sostenía, que no tenía que ver con los principios y el modelo de Dios. Y hay cosas con las que usted sigue luchando hoy en día porque así aprendió desde su niñez, porque así vio el ejemplo. Todos esos pensamientos, todas esas memorias se cultivan para que usted haga una forma de vida. Y la palabra viene y le dice que es de otra manera, que hay una manera distinta, que hay una manera diferente. Por eso necesita haber un cambio de mente, porque uno tiene que arrancar todo el sistema de enseñanza, de memorias, de patrones que se establecieron desde el inicio de nuestras vidas. Para muchos padres la forma de disciplinar era golpear, era gritar y violentar. Pero cuando la palabra del Señor no te enseña eso, tu humanidad y hasta tu hombría se va a ver desafiada, retada, estremecida, porque hay un cambio de mente que te demanda el reino. Y no doy más ejemplos porque ya los veo incómodos. Número 2, cambio de parecer, que fue el que les mencioné la semana pasada. Y el cambio de parecer es necesario porque aquí es donde entran las ideas que se agregan, que se adhieren a nuestro entendimiento por las experiencias y el conocimiento que adquirimos en todas las etapas de nuestra vida y determinan nuestra forma de percibir los hechos. El cambio de parecer es necesario porque aquí están las ideas que se agregan, que se pegan, que se adhieren a nuestro entendimiento. Debido a las experiencias y el conocimiento que adquirimos en las etapas de nuestra vida. Y esto determina o hasta predetermina una forma de percibir las cosas. Les daba el ejemplo de una persona, una mujer violentada. Eventualmente, todo hombre que se le acerque para ella corre el riesgo de que también la golpee. Porque ya hay un patrón, ya hay una percepción, que todo hombre que vio que se le acercara no era para amarla, era para golpearla. Necesita haber un cambio de parecer en nosotros. ¿Por qué? Esto es bien importante, porque conforme a nosotros percibimos, esto determina cuánto recibimos. ¿Cómo lo percibes? ¿Cuánto recibes de ello? ¿Cuál es tu percepción ante ello? Es el nivel de lo que vas a recibir. Y esto le pasó a Jesús en su ciudad. Él llegó y muchos no lo vieron como el Mesías, muchos no lo vieron como el Cristo, muchos no lo vieron como el Hijo de Dios, lo vieron como el hijo de José, el hijo del carpintero. Y por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros entre ellos. Porque la percepción de ellos era la de un hijo de carpintero y no la del Hijo de Dios. Cómo tú percibas a Dios va a determinar qué recibes de Dios. Cómo tú percibes la palabra de Dios es lo que tú percibes de la palabra de Dios. Si tú no percibes esta palabra como la fuente de tu todo, tú vas a recurrir a cualquier otra cosa menos a esta palabra para que te sustente. Porque nuestra percepción define lo que siempre vamos a recibir. Por eso es importante que haya un cambio total de parecer.
porque nuestro entendimiento está entenebrecido. Entenebrecido. Nuestra mente choca con la palabra de Dios. La lógica y la fe nunca se van a llevar. La razón y la fe no caminan de la mano, jamás. Cuando Dios te dice, haz esto, y tu lógica te dice, eso es imposible, ahí vas a tener que decidir. O te quedas con tu pensar o le crees a la palabra de Dios. O te quedas con tu parecer o le crees a la palabra de Dios. Si eres de esas personas que toda su vida ha tenido que batallarle para lograr conseguir algo, y el Señor te dice, ocupo que confíes en mí, que me creas en mí, y yo hago las cosas, vas a chocar en algún punto. Dios te va a decir, detente, deja de hacer de más y comienza a tener fe. Y tu mente te va a decir, es que siempre he tenido que hacer lo que tengo que hacer para conseguir lo que yo necesito conseguir. Si tu parecer no cambia, no vas a cosechar lo que el reino de Dios tiene para ti. Esto es importantísimo. Número 3, el cambio de actitud. Porque la actitud es la forma en cómo decidimos asumir los asuntos de la vida y cómo respondemos ante ellos. ¿Cuál es la actitud con la que afrontas lo que te pasa? ¿Tienes una actitud de fe ante los retos de la vida? ¿Tienes una actitud de hijo de Dios? ¿O afrontas la vida como el hijo de Doña Lupe? Necesitas entender si va a ser tu humanidad la que opera o va a ser tu divinidad la que opere. ¿Qué vas a dejar que fluya? Por eso el arrepentimiento es constante. ¿Por qué? Porque si ya no me funcionó como Héctor Daniel Rodríguez aprendió toda su vida a hacerle, y dejo de ver fruto, y dejo de ver cosecha, y dejo de ver avance y crecimiento, si no entiendo que peleando y renegando y altercando las cosas se han empeorado en lugar de mejorar, entonces tarde que temprano esta cabeza tiene que entender que esa manera no funciona. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí están vivos? Tarde que temprano, hermano. Tarde que temprano. Hay personas que pasa algo fuera de su control y la desesperación y la ansiedad los gobierna en segundos. Tarde que temprano vas a tener que renunciar a ello y dejar de responder en tu humanidad. ¿Con qué actitud lo vas a afrontar? ¿Con cuál? ¿Cuándo vas a entender que necesitas descansar en el Señor, lejos de agobiarte y afligirte? ¿Con qué actitud vamos a afrontar, asumir los asuntos de la vida? ¿Cómo vas a responder cuando algo te suceda? ¿Cómo vas a estar parado? ¿En qué te vas a parar para que respondas a ello? ¿Cuál va a ser tu sustento a la hora de afrontar algo? Por eso cuando nuestra familia es el sustento, nomás espérate que ninguno de tu familia se aparezca a ayudarte en una situación y se te fue el sustento. Y no vas a saber qué hacer porque no tienes sustento donde pararte para tomar una decisión. Si tu dinero es tu sustento para tomar decisiones, para hacer cambios en tu vida, cuando te falte el dinero, o puede ser el trabajo, o puede ser cualquier otra cosa de esta tierra, si las cosas de la tierra generan la actitud para afrontar las cosas, estás en peligro. Por eso cuando nos vamos a vivir bajo los principios eternos del reino de Dios, partimos desde entender que este reino es un reino inconmovible. Nadie lo puede estremecer, hermano. Nadie absolutamente puede mover a Dios. Nadie puede mover su reino. Nadie puede mover sus formas. Nada de esta tierra puede sacudir a Dios.
Si yo deposito toda mi fe, si mi actitud es, Señor, yo sé que tú estás en control, yo sé que tú es la batalla, yo sé que tú eres el que va a salir adelante como poderoso gigante en mi vida, entonces cambia la actitud. Pero si te pasa algo y sale el espíritu de gusanito, ¿verdad? Que nadie te quiere y todos te odian. Y entonces, pues obviamente vas a sentirte en derrota. Amén. Por eso el arrepentimiento es constante. ¿Cómo asumes y afrontas? Mire, me encanta la historia de Jesús con Pedro, porque Pedro fue de esos que fueron de dura cerviz. Vienen los soldados, vienen a buscar a Jesús. Y entonces entra todo el puño de soldados al lugar íntimo donde estaba Jesús. Y de repente el soldado, Malco, quiere aprender a Jesús. Y sale el cabezón de Pedro. Ya estaba así Pedro, a ver quién se movía primero. Por eso el espíritu de mocha orejas, híjole, qué bárbaro, andaba sobre Pedro. Y Pedro estaba listo, porque la actitud de Pedro era responder con violencia siempre, con dureza siempre. Vienen a Jesús, Pedro saca el cuchillo, le corta la oreja y Jesús le dice: Pedro, no la riegues. Así no son las formas de nosotros. ¿Qué no sabes que si necesitara defensa, protección, puedo bajar una legión de ángeles ahora mismo? Ahora mismo. Pero el cambio de actitud. Otro ejemplo. Jesús les dice: vayan mar adentro, tenemos que cruzar del otro lado. Y en el camino se les levanta una tempestad. La actitud. Jesús confiaba y descansaba, no solamente porque era el Hijo de Dios, no solamente porque era Jesús. La razón por la cual Jesús estaba tranquilo y descansando en medio de la tormenta es porque su descanso se sostenía por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si el Padre lo mandó a ir al otro lado, es porque el Padre le aseguró que iban a llegar al otro lado. No importa si se levantara una tormenta, no importa si hubiera sido un ciclón, no importa si hubiera sido un tsunami, no importa lo que hubiese venido, hubiera llovido, hubiera granizado, lo que sea. Jesús descansaba porque el que prometió que iban a llegar a otro lado estaba llevándolos. ¿En quién tú descansas? ¿Sobre qué palabra tú reposas? Para que determine la actitud con la que afronta las cosas. Jesús descansaba porque el Padre ya le había dado una orden. Su palabra nos enseña que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. 2 Corintios 1:20. Todo lo que Él habla lo cumple. Si Dios los mandó y el Padre le dijo: ve al otro lado, había una certeza total de que tenían que llegar al otro lado. Pero los discípulos no habían escuchado la palabra. Ellos sí dijeron: Señor, ¿por qué estás tan tranquilo? Qué bárbaro, te falta amor. Mira, nos estamos ahogando y tú descansando como si nada. No, te falta amor, Señor. No, ¿cuál amor? Les falta fe, bola de incrédulos. Porque si yo les dije, ahora escuche, si para Jesús la palabra del Padre era la seguridad de la victoria, de llegar al otro lado, para los discípulos Jesús debió haber sido la seguridad de que iban a llegar del otro lado. Se supone que le creían a Jesús, se supone que veían a Jesús haciendo milagros, maravillas y obras. Si Jesús le dijo a ellos, ¿quién más quería que les dijera? Ni modo que esperaran una carta de Herodes para decirles: mira, ya te abrí paso para que llegues. No. Si Jesús lo dijo, ellos tenían que confiar. Por eso el cambio de actitud es bien importante, hermanos. Si actuamos terrenalmente,
nuestra actitud sigue siendo moldeada por parámetros terrenales. Sigue siendo ahí. Por eso Romanos 8:5 creo que es el que dice, u 8:6, que el sembrar en las cosas del Espíritu es vida, pero el que siembra en la carne cosecha muerte. Las cosas se apagan, las cosas se cortan cuando actuamos de una manera terrenal, de una manera carnal, de una manera emocional. El reino de Dios nos invita y nos demanda al mismo tiempo que abandonemos nuestras emociones, que abandonemos nuestra propia mente, que abandonemos nuestra percepción humana, que abandonemos todo lo que depende de nosotros para depender totalmente de todo lo que hay en el reino para nosotros. Número 4, cambio de dirección. El arrepentimiento se evidencia con un cambio de dirección. Si yo iba para el norte, ahora voy para el sur, si es que me arrepentí. Porque el cambio de dirección tiene que ver con los patrones de comportamiento y conducta relacionados con hábitos que no son agradables ante Dios. Son patrones de comportamiento y conducta relacionados con hábitos desagradables ante Dios, que determinan la clase de vida que tenemos. ¿Qué hábitos tienes tú? ¿Alguien te hace enojar y lo maldices? Algo no sale como lo planeado y te prendes. Malos hábitos traen una mala vida. Ahora escúcheme. Mala vida no tiene que ver con ser un malvado. Mala vida tiene que ver con no vivir conforme al reino de Dios. Para un hijo de Dios, una mala vida es una vida vivida fuera de la palabra, fuera del reino y fuera de la identidad de hijo de Dios. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 3. El apóstol Pablo les habla y les dice: oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos engañó? Se supone que comenzaron en el Espíritu, andaban bien, traían buen camino, estaban haciendo las cosas correctamente y se salieron del camino. Estaban respondiendo a la palabra y a las formas de vida del reino, pero otra vez volviste a lo que hacías antes. Malos hábitos traen mala vida, pero buenos hábitos producen una buena vida. Y esto es lo que Dios quiere, que se manifieste la vida de Él en nosotros. La única buena vida que podemos vivir es la que vivimos de parte de Dios. Ahora, si eso no te convence, no la vas a buscar. Colosenses 3 nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está en Cristo, está en Él, está en sus manos. Segunda de Corintios 7:10, acompáñame por favor. Esas son los cuatro cambios que produce un arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Ya estás ahí? Sígueme, segunda de Corintios 7, 10. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación.
Cuando tú sabes que algo te duele y estás triste por ello, pero sabes que eso te va a salvar, ahí te arrepientes. Porque es una tristeza profunda de que le fallamos a Dios y que nuestra forma y que nuestro rumbo y que nuestra manera ofende a Dios, pero esa tristeza no me mantiene en un estado de tristeza meramente. Esa tristeza me lleva a una condición de arrepentimiento para alcanzar la salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte espiritual. ¿Cuál es la tristeza del mundo? ¿Se ha preguntado eso? El remordimiento. Una persona que no entiende qué significa arrepentimiento solo se remuerde, no se arrepiente. Entonces, arrepentimiento es la demanda primordial que establece el mensaje del reino de Dios. ¿Qué es lo primero que Jesús hablaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Arrepiéntanse, es decir, cambien su manera de pensar, cambien toda su mente. El arrepentimiento del que el reino de Dios o del cual el reino de Dios habla no es un sentimiento de culpa, no es ninguna penitencia religiosa, ni tampoco un remordimiento por las cosas malas que hayamos cometido. Más bien es un cambio de mentalidad y un cambio de actitud para que nuestra forma de pensar esté alineada a los principios, leyes y valores que el evangelio del reino de Dios proclama. Me arrepiento cambiando mi mente, cambiando mi actitud para que mi manera de pensar se alinee a cómo el reino de Dios me demanda pensar, moverme, hacer. Esta es la batalla más grande que tenemos los seres humanos, que queremos ser hijos de Dios. Cuando Dios te pide abandona tus naves, abandona tus formas, cambia las cosas que a mí me estorban y no me sirven. Mi mente natural jamás puede recibir el reino de Dios. El reino de Dios no cabe en mi mente, no cabe. ¿Sabe dónde puede caber? En la mente de Cristo. El reino de Dios solamente cabe en la mente de Cristo. Por eso Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos que cambiar nuestra manera de pensar? ¿Por qué debemos de cambiar nuestra manera de percibir, de actuar? Porque si eso no cambia, el cimiento, la base para que el reino de Dios venga a mi vida, no se va a poder establecer dentro de mí. La finalidad de un hijo de Dios es revelar al Padre y revelar el reino y revelar a Jesús. Si el reino no entra en mí, si Cristo no es formado en mí, no voy a revelar nada porque no hay cosa alguna dentro para revelar. ¿Está de acuerdo conmigo? No revelamos el cristianismo. Escúcheme. Ese es uno de los errores que la iglesia cristiana tiene. Revela el cristianismo, pero no a Cristo. Revela versículos bíblicos, pero no la palabra de Dios. Por eso necesitamos la mente de Cristo. Escuche, esto es tan tremendo que si no cambiamos esta forma de pensar, solamente nos vamos a quedar con un libro llamado Biblia y no con principios eternos y espirituales que están para direccionar, para guiar y para poner nuestra vida en marcha, en propósito a cumplir la asignación que tenemos en Dios.
La mente natural solo lee palabra, pero con un velo cruzado. No recuerdo el pasaje ahorita, si alguien lo logra encontrar, pero creo que es Hebreos, donde dice la escritura, ellos leyeron a Moisés. ¿Por qué? Porque la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No lo percibe. Entonces, un cambio de mentalidad, de actitud es importante, es indispensable para alinearnos a los planes de Dios. Ahora, yo le decía la semana pasada que el arrepentimiento le abre la puerta a la conversión. Una persona que deja de arrepentirse, deja de convertirse. Y cuando dejas de convertirte, dejas de crecer y de ser formado a la imagen de Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Por eso es importante, hermano. Es importante que entendamos desde el inicio cuál es el arrepentimiento que nos demanda el reino de Dios. Si no entendemos esto como base, nuestras vidas espirituales, nuestras vidas cristianas no van a estar consolidadas en Cristo. ¿Por qué le hablo de esto? Esto es lo primero que le ocurre a un creyente. Pero sabe, como le decía la semana pasada, tenemos hombres y mujeres que dicen, yo me acuerdo cuando me convertí aquel día. Sí, y después de ese día se dejó de convertir. Porque aquel día sí conoció a Cristo, los demás se olvidó de él. Respire para saber que está vivo. Porque se acuerdan de un arrepentimiento, pero a partir de ahí ya no produjo Cristo vida en ellos. En algún momento dejaron de crecer. En algún momento sacaron a Dios de su vida para seguir transformándolos. Y entonces esto nos trae a no tener tantos años en el evangelio. Como decía alguien, ¿verdad? 30 años en el evangelio. ¿Y cuánto es el evangelio dentro de ti? Bueno, quién sabe, ¿verdad? Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vea cómo lo plantea aquí el apóstol Pedro. Arrepentíos y convertíos, Hechos 3:19. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento ocurre con una persona que tiene la intención de convertirse. El verdadero arrepentimiento tiene efecto en alguien que tiene de verdad la intención de ser convertido. Arrepentíos y convertíos. La traducción lenguaje actual de este mismo pasaje dice, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Vea qué tremendo es esto. Porque si tomáramos este pasaje, entonces mi vida reposaría entre más me arrepiento de corazón. Más fortalecido sería por el Señor, no porque se lo pido en oración, sino porque me arrepiento y dejo que mi vida se convierta al Señor y se convierta a sus caminos y se convierta a lo que Él pide y que pueda caminar en Él. Es increíble la cantidad de personas que le creen al Señor, pero no pueden tener descanso en sus almas. No pueden disfrutar la paz, no la han conocido. Llevan 5 años en el evangelio y no saben qué significa paz de Dios. ¿Será que la falta de arrepentimiento y conversión bloquea que la fortaleza de Dios, que la paz de Dios sea derramada sobre nosotros? ¿Será? No lo sé, pero este pasaje nos dice Así como después de dejar de pecar, de volver a obedecer al Señor, de convertirnos a Él,
Así Él olvida lo malo y nos dará nuevas fuerzas. Para entender las realidades y principios que gobiernan la vida del reino, es indispensable un cambio de estructura, de paradigma, de forma. Necesitamos renovar nuestro entendimiento para cambiar nuestra forma de vivir. Proverbios dice claramente, tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. En lo que tú piensas, tu forma de pensar, tu estructura de pensamiento, es en lo que te vas a convertir. Yo he escuchado personas que es que no tengo. ¿Nunca tiene? Pues es que la mentalidad de no tengo ya es una forma de vida. Como gente que dice, ay, es que mi diabetes, como que si el Señor se la dio en regalo, ¿verdad? Está con envoltura, así como, ay, es mía. El Señor jamás la va a sanar porque es suya. Ay, con esta pobreza que me cargo, híjole. Y yo he escuchado gente decir eso porque la pobreza empieza aquí, la enfermedad empieza aquí. Cambia tu mentalidad. Y escucha, esto va mucho más allá que un mensaje motivacional. Esto es un cambio total de vida desde adentro. Esto no es que tu mente produce resultados, no, es que tu mente es gobernada por la palabra de Dios para producir resultados de acuerdo a la palabra que gobierna tu mente. Formas de pensar establecen formas de gobierno. Vea este principio, quien influye en los pensamientos del ser humano es quien va a terminar controlando sus acciones. Esto es un principio real. Quien influye en el pensamiento del ser humano va a controlar, va a terminar controlando sus acciones. Escuche, esto pasó desde el huerto del Edén. La serpiente llegó a Eva y le dice, oye, ¿a poco le crees a tu Dios que si comías de este árbol ibas a ser como él? Se le metió. ¿Qué acciones vinieron por fruto de ello? Comió del árbol. Quien influye a tu pensamiento va a controlar tus acciones. ¿Sabía que hay gente que está influida por una persona muerta? ¿Cómo es eso? Amargada por alguien que lo lastimó hace 25 años, se murió hace 10, pero sigue amargada. No solo con la persona que la lastimó, con todo el mundo está amargada. Ah, ¿verdad que sí es posible? Porque no solo batallas, esto decíamos la semana pasada, porque no solamente batallas con un sentimiento de amargura, ya te convertiste en la amargura misma. Y si no es la amargura, algunos batallan con soledad, algunos batallan con aflicción, algunos batallan con rechazo, algunos batallan con menosprecio, algunos batallan con falta de identidad. Hermano, puede haber personas de 50, 60 años y no saben quiénes son. No digan amén muy fuerte. Al modificar nuestra forma de pensar, vamos a cambiar el cimiento de nuestra mente. Todo pensamiento va a concebir una idea y una idea va a concebir una acción. Una acción. ¿Qué es lo que domina tus acciones? ¿Qué es lo que predetermina cómo tú vas a reaccionar? Ahora, vea que esto es bien tremendo, porque esto es lo que quiere lograr el Señor, cambiar la mente, cambiar la mente. Mire, cuando en la Biblia se menciona la palabra corazón, está relacionado a mente y está relacionado a espíritu.
porque la base de donde sale todo es ahí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él sale la vida que tú desarrollas. Y no se trata del corazón ese que te hace sentir mariposas y la gente luego dice, ay, hay que cuidar las mariposas, a ver a quién se las doy, porque de ellas mana la vida. No, hermano. De tu corazón salen todas las decisiones que tú tomas. Por eso la palabra en Hebreos 4:12 dice que entra hasta la parte más profunda, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque se fabrican, nacen, existen en el corazón, se ejecutan con el cuerpo, pero nacen en el corazón. Por eso Jesús se fue tan adentro y les dijo, miren, ustedes creen que tienen que hacer el acto para pecar, pero yo les digo que si está en su mente, que si está en su corazón, ya pecaron. ¿Por qué? Porque lo que está desde el corazón para Dios ya es una realidad. Para Dios ya es una realidad. Eso es lo que se está produciendo desde adentro. Ahora, todos esos pensamientos que salen del corazón van a generar ideas, y las ideas van a generar argumentos. Y una serie de argumentos van a generar una fortaleza. Pensamientos generan ideas, ideas generan argumentos y los argumentos generan una fortaleza. Segunda de Corintios 10:3, acompáñeme. Vaya ahí para que vea que no es chisme. Segunda de Corintios 10:3. Fíjese lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a esto. Segunda de Corintios 10:3. Dice, pues aunque andamos ¿en qué? En la carne, no militamos según la carne. La Nueva Traducción Viviente dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Versículo 4, pues aunque andamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, chéquese esto. Las armas de nuestra milicia no son carnales, porque toda idea, todo argumento, todo pensamiento que salga de nuestra mentalidad humana no puede combatir al diablo. No puede. En el momento en el que usted y yo nacemos al reino de Dios, en ese momento Satanás va a hacernos la guerra. Satanás va a enviar a sus espíritus a hacernos frente, porque él sabe que un hijo de Dios operando en la palabra, viviendo en la palabra, sostenido por la palabra, es un hijo de Dios invencible. El enemigo siempre va a buscar cómo atacar y contraatacar. Pero escuche, si no cambiamos nuestra mente, las armas que tomamos para la batalla van a ser humanas, van a ser terrenales, y esas no funcionan contra Satanás. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice la Nueva Traducción Viviente, me gusta esta descripción, dice, versículo 4, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano.
derribar las fortalezas del razonamiento humano. Nuestro razonamiento, que viene por la mentalidad y la percepción que tenemos. Por eso el cambio de parecer, el cambio de mente, el cambio de actitud y cambio de dirección. Porque si nuestro razonamiento humano filtra la palabra de Dios, estamos acabados. Estamos acabados. Si mi razonamiento humano determina qué entra de Dios y qué no entra, no va a haber vida de Dios en mí. No va a haber crecimiento espiritual. No va a haber una referencia de la cual yo me vea, como dice también 2 de Corintios, creo que es el capítulo 3, no recuerdo, pero dice como viendo a un espejo, cara a cara. Porque ahí es donde nos reflejamos para arrepentirnos. Entonces, 2 de Corintios 3:18. Entonces, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. No, es que a mí me dijeron que era de esta manera. Ese es un argumento que tiene que derribarse. No, es que como a mí me hicieron siempre, yo me tengo que defender. Esa es una fortaleza. No, es que como yo siempre carecí, siempre tengo que ver, a ver. No, es una fortaleza. Es que como a mí nadie me dio nada, yo siempre tengo que resolver las cosas. Fortaleza mental. La palabra de Dios viene para derribar toda fortaleza que hay en nuestras mentes. Por eso cuando Dios trae una palabra y quiere hacer un cambio en tu vida, nuestra mente es la primera que va a decir, ¿es posible? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por medio de quién va a llegar? ¿De qué manera lo puedo resolver? Cuando lo único que tenemos que hacer es abrir paso a la palabra, recibirla, creerla y darle gracias a Dios por todo. Dios nos da una palabra para creer, pero el cómo le toca a Él. El cómo le toca a Él. Destruimos, versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Vea, el arrepentimiento nos lleva ultimadamente a obedecer a Cristo. A obedecer a Cristo. Ahora escuche, esta traducción nos dice que hay que capturar los pensamientos rebeldes. ¿Por qué? Porque toda mentalidad humana, tarde que temprano, va a manifestar una rebeldía contra los principios eternos de Dios. Hermano, por más que ores, puedes pasar 20 horas del día orando. Si tú no aplicas un principio de la palabra de Dios, va a haber rebeldía todavía en tu corazón. Cuando Dios te desafíe con una palabra, tú vas a decidir por lo que tú quieres, por lo que tú sientes, por lo que tú anhelas. Así ayunes del día 1 hasta el día 31 del mes, pero si no tomas un principio, no va a pasar nada. Porque últimamente el cambio de mente, el arrepentimiento, es lo que a Dios más le interesa transformar en nosotros. Quiere ver un hijo de Dios, un cristiano, un creyente sólido, fuerte, maduro. Es alguien que se ha arrepentido bastante en su caminar con Dios. No alguien que ha conocido, alguien que se ha arrepentido. Porque eso es lo que nos lleva a transformarnos y a convertirnos en Jesucristo. Ese es el objetivo final. Que cuando lo vean a uno, puedan tener un contacto con Cristo Jesús. No que tengan un contacto con mi vieja naturaleza, con lo que siempre he sido, con lo que siempre han visto que sale de mí. El Señor quiere derribar todas las fortalezas que hay en nuestra manera de pensar para así producir su vida a través de nuestras vidas.
Hemos heredado fortalezas mentales por nuestras familias, por nuestros entornos, por nuestras culturas, por nuestra sociedad, por religiones, por paradigmas visuales, por experiencias. Estamos llenos de fortalezas mentales y eso se opone al mover de Dios en nuestras vidas. Eso se opone, se sigue oponiendo. Yo sigo pensando, ¿cómo se sentirá el Señor cuando viene una situación en nuestras vidas y nos ve reaccionar de la misma manera? Y nos ve hablar de la misma manera. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo de Dios cuando está a nuestro lado para enseñarnos, para guiarnos, y sucede algo en la vida y hacemos lo mismo? Por eso necesitamos producir este cambio. Ahora, cuánto tú te arrepientes y cuánto te conviertes es cuánto vas a poder gozar de la libertad y la plenitud de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque te vas a liberar de unas cadenotas de que ya no tiene que ser por tus esfuerzos, de que ya no tiene que ser para comprobarte a alguien que no eres, porque ya no tienes que darte validez que no necesitas, porque ya no tienes que hacer las cosas por tus propias fuerzas. ¿Sabes cuánto te liberarías en Cristo cuando entiendas que no tiene que ver contigo ni con tus esfuerzos, sino con la palabra de Dios dentro de ti? Hay gente que hace cosas para darse una validez y una identidad. Mire, me he encontrado con situaciones donde gente hasta busca a Dios para darse una validez, para darse una imagen, para que lo perciban de cierta manera. Pero no es así. No debe de ser así. Tu plenitud debe de estar en saber que eres hijo de Dios. Eso es todo. Eso es todo. Escuche, mi identidad no es que soy pastor, que sea un predicador, que sea alguien que sirve. No, mi identidad es la de hijo de Dios. Mi asignación es lo demás que hago para el reino. Pero mi valor no me lo da mi asignación. Mi valor me lo da mi identidad. Y escucha, entre más te arrepientes en el reino, más entiendes que lo único que tienes que cuidar es tu identidad. ¿Quién tú eres? ¿Por qué te mueves? ¿Para qué te mueves? ¿Qué persigues? ¿En quién esperas? ¿En quién confías? Efesios 4, 22 al 24, le leo rápidamente desde la traducción en el lenguaje actual. Dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar plena y completamente, su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Se supone que cuando venimos a Jesucristo y nos arrepentimos de corazón, se supone que entendemos que hemos entrado a una nueva vida donde no solo recibimos salvación, que fue lo que hablamos hace 2 semanas, sino que entramos a un proceso de conversión, transformación, lo que la Biblia habla como un proceso de santificación por el Espíritu Santo. Por eso aquí entra este pasaje: ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando quien los gobernaba y los dirigía era sus malos deseos. Debemos cambiar completamente la manera de pensar, ser honestos y santos. Vea qué tremendo. Yo no sé por qué tienen que poner aquí el de verdad. ¿Será que hay de mentira? Dice, deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Eso es lo que se espera de ti en el reino de Dios. Que ya no eres Héctor Daniel Rodríguez, eres el hijo de Dios que
Él creó a través del Espíritu Santo por haber creído en Cristo Jesús. Ese Héctor Rodríguez que decidió renunciar a sus derechos de vida, decidió renunciar a hacer lo que se le pegue la gana hacer con su vida, decidir lo que se le antoje con su vida, hacer y deshacer como se le antoje. Ese Héctor Daniel decidió renunciar a vivir bajo sus propios esquemas para vivir bajo los principios eternos. Termino con esto. Hay 4 implicaciones sobre el arrepentimiento bíblico. Número 1, la contrición por el pecado. Contrición por el pecado. Y la contrición por el pecado encierra un dolor profundo por haber quebrantado el orden de Dios. Es un dolor profundo. Por haber quebrantado la ley de Dios. Señor, forniqué. Perdóname. Hazme limpio otra vez. No te dolió absolutamente nada. Perdón, Señor, por las cachetadas que le di a mi esposo. Perdón. Te dolió más la mano que el arrepentimiento que le diste a Dios. No digas amén para no saber que estás en esa condición. Te debe de doler la contrición por el pecado, porque lastimamos a aquel que lo dio todo por nosotros, aquel que entregó su vida para darme a mí una oportunidad de vida, aquel que cuando era yo su enemigo, aún así decidió derramar sangre inocente para convertirme en su familia. Contrición por el pecado. Número 2, convicción del pecado. Convicción del pecado, y esto se manifiesta por una aceptación y reconocimiento del error cometido, con todo lo que implica. Se manifiesta por una aceptación y reconocimiento del error cometido, con todo lo que implica. Convicción. Ahora escuche, ya lo había dicho una vez, pero lo repito. Si no te dejas convencer por el Espíritu Santo sobre el pecado cometido, el enemigo va a venir a causarte culpabilidad y te va a alejar de Dios. Y hay muchos creyentes que por no acercarse y dejarse convencer por el Espíritu para pedirle perdón a Dios y acercarse otra vez, se dejaron engañar por la culpa del diablo y se fueron de la iglesia por vergüenza. Porque no dejaron que el Espíritu Santo les convenciera y les limpiara y les arrancara el pecado. Por eso el salmista David dijo: Señor, lava mis rebeliones, borra toda mi maldad, lávame como a hisopo, métete hasta adentro y limpia, porque sé el daño que te he cometido a ti principalmente. Por eso nos tenemos que dejar convencer por el Espíritu Santo. Número 3, la confesión del pecado. Una declaración abierta, honesta y sin evasivas de todo lo que se hizo en contra de la voluntad del Señor. Esta es una confesión real del pecado, una declaración abierta. Miren, muchas veces tenemos la costumbre de decir: Señor, perdona mis pecados, pero no especificamos el pecado que cometimos. Señor, perdón porque metí la pata con mi hijo, perdón porque golpeé y hice esto mal. Señor, perdón porque mal administré las finanzas. Perdón porque yo llevé a la bancarrota a mi casa. Perdón porque yo traje las tinieblas a esta casa por esta decisión. ¿Sí están aquí todavía? Ya casi nos vamos, no se preocupe. Ya va a descansar de tanto mensaje. Sin evasivas de todo lo que se hizo en contra de la voluntad del Señor, pues Dios, escuche, Dios no perdona excusas ofrecidas. Él perdona pecados confesados. ¿Sigue aquí? Él no perdona excusas ofrecidas.
Ay, Señor, perdón, es que no me quedaba de otra. No, Él no perdona excusas ofrecidas. Es que tenía que hacerle de esa manera. No, no tenías que hacerle de esa manera. Obraste en tus propios sistemas de pensamiento y por eso tuviste que operar de esa manera. Obraste como quisiste, por eso operaste de esa manera. No esperaste hasta el último momento a una palabra de Dios, a una intervención divina, por eso lo hiciste de esa manera. Dios perdona pecados confesados, no excusas ofrecidas. Y por último, conversión del pecado. Con esto ya los dejo ir. Es la renuncia y cambio de actitud ante los desaciertos, los errores y los caminos errados en que nos desviamos. Es la renuncia y cambio de actitud ante los desaciertos y caminos errados en que se desvió la persona para andar fuera de la senda correcta. Y es que me junté con mis amigos y ahí entre la bola pues me hicieron tomar. Y al otro fin de semana sigues cotorreando con los amigos. No te convertiste del pecado. Está como el que el Señor lo liberó del alcoholismo y dijo, bueno, voy a ir a la cantina a ver si aguanto no tomar cerveza. No, hombre, ya mejor embriágate ahí donde estás. ¿Para qué la juegas? O como aquel, ¿no? Que estuvo más grueso y dijo, el Señor me está llamando a predicarle a las prostitutas. Y alguien le dijo, ¿y no te ha llamado a predicarle a los homosexuales? No, el Señor reprenda al diablo. No, es que es que así no son las cosas, hermano. Pero es que si ponemos en un parámetro todas las cosas a las cuales debemos convertirnos, no podemos dejar una sección convertida y otra sin convertir. No se puede. Todo nuestro ser tiene que cambiar. Me arrepiento sintiendo el dolor profundo, contrición por el pecado, convicción del pecado, confesión del pecado y conversión del pecado. El salmista David pecó, mató a Urías para acostarse con Betsabé, pero no siguió invitando a desayunar a Betsabé al palacio. No siguió mandando más hombres al frente de la guerra a matar. No siguió abusando de su autoridad. Hay cosas en las cuales yo sé que la regué en esto, me equivoqué. Me duele que lastimé al Señor primeramente y los daños causados por ello. Señor, te confieso esta metida de pata que di, pero me aparto de ello. Me aparto de ello. Me aparto. Alguien estaba batallando una vez con pornografía y le dije, ¿tienes celular? Y yo tengo celular. ¿Crees que el celular es el culpable? Tenemos lo mismo, pero tú lo haces. Yo no. Claro, yo puedo hacer otras cosas de las cuales me tengo que arrepentir, pero no puedo culpar la existencia de unas cosas para cometer otras. ¿Sí estamos? No las puedo culpar. Yo tengo que dar mi cara al Señor y decirle, Señor, límpiame de todo lo que está en mi entorno, de todo lo que está dentro de mí, que no me deja convertirme a tu palabra, a tus caminos, a tu mente, a las verdades eternas que me van a hacer vivir. Esto es lo que hace que sigamos viviendo cuando otros tal vez están sobreviviendo, que otros están sosteniendo de una estructura y de un sistema que se está sacudiendo aquí en la tierra, pero yo me sostengo de un sistema que no se mueve ni va a ningún lugar porque está en los cielos. Por eso, si Él es mi paz, Él es mi paz.
Si Él es mi paz y Él no se mueve y Él no se puede sacudir, mi paz tampoco se puede sacudir. Pero si la paz que tengo viene del mundo, cualquier cosa del mundo sacudida va a sacudir mi paz. Si mi familia es sacudida y mi confianza y mi paz es mi familia, voy a sufrir. Si mi dinero es mi paz, voy a sufrir. Hay gente que su vehículo es su paz y se lo chocan y se le fue la paz. Y agréguele, pongan el nombre que quiera. Hermanos, estamos llamados a un arrepentimiento profundo y verdadero, no por cantidad de perdones que pidamos, sino por cantidad de cambios profundos que hagamos en el corazón, en la mente y en nuestra vida. Ahí es donde Cristo va a ser formado en nosotros. Ahí es donde vamos a ver la vida de Dios en nuestra vida. Amén.